Continuamos hablando de los códigos de tiempo en este nuevo capítulo. En concreto vamos a hablar de los 5 modos diferentes de configuración del código de tiempo que podemos encontrar en cualquier cámara cinematográfica digital actual. La primera configuración, la más básica, se llama Free Run Time of Day. El código de tiempo en este caso se comporta como un reloj que marca exactamente la hora del día, con independencia de la grabación, es decir, sigue corriendo cuando tenemos la cámara parada, sin grabar. Siempre y cuando esté encendida, el free run sigue corriendo. Si nosotros apagamos la cámara, la llevamos a otro sitio, siempre que tengamos esta configuración, la pila interna de la cámara mantiene el free run avanzando, con lo cual se mantiene en todo momento la hora del día. Así podemos detectar rápidamente las diferencias que hay entre el código de tiempo en la grabación y cualquier error posible que hubiera en claqueta. El Free Run Time of Day es muy útil en aquellas grabaciones en las que necesitamos imperiosamente saber en qué momento del día exactamente se ha hecho esa toma. El siguiente modo de configuración es el Free Run User Bit. La diferencia que tiene con el anterior es que aquí es el usuario el que determina cuál es exactamente la numeración de inicio del contador. Es decir, que no está cuadrado exactamente con la hora del día en este caso. El siguiente modo de configuración es el Record Run, o Rec Run, que es como viene normalmente el diminutivo cuando estamos utilizándolo y cuando lo vemos en la pantalla de la cámara. A mí es que me da un poco de mal rollo lo de Rec Run porque me recuerda al pobre niño del Resplandor, que ha envejecido muy mal, miradlo por internet. Bueno, el modo Rec Run básicamente avanza en el momento en que avanza la grabación y se congela, deja de contar en el momento en que la paramos, pero sí que mantiene el conteo, es decir, que cuando nosotros volvemos a grabar parte del punto exactamente donde se había quedado, y la mayoría de las cámaras, por no decir todas, permiten mantener esa numeración aunque nosotros vayamos al modo de reproducción, de manera que se puede mantener el código de tiempo de todo aquello que hemos grabado, pero no se mantiene en los intervalos que hay entre grabaciones, con lo cual no es, por ejemplo, el más práctico si vamos a usar varias cámaras y queremos sincronizarlas a posteriori. Es una manera de hacerlo como cuando se hacía con cinta magnética, que era la única manera de contar el tiempo, básicamente. El cuarto modo es el modo external, que no tiene mucha ciencia, de nuevo, es simplemente que se admite el código de tiempo generado por una fuente ajena, externa a la cámara. Por último, se denomina Jump Sync al proceso por el cual se sincroniza esta generación de códigos de tiempo externa con el reloj del código de tiempo interno de la cámara. Esto significa que en el momento en que nosotros liberamos esa conexión, el reloj interno de la cámara sigue manteniendo la sincronización con el dispositivo externo. El dispositivo externo suele ser un generador de códigos de tiempo como el Master Lockit del que hablamos ya en el capítulo anterior. Pues bien, al hacer esto, aunque se desconecte, insisto, se mantiene la sincronización durante una serie de horas. Esto depende de la precisión que tenga tanto el dispositivo externo, que suelen ser increíblemente precisos, como el interno de la cámara, que lo suelen ser menos, pero suficiente como para mantenerse, insisto, durante una serie de horas con sincronización con respecto al externo. Obviamente, para que funcione bien, tanto el de la cámara como el externo tienen que estar en modo free run, si no, ¿para qué las prisas? Ya hemos hablado en un vídeo anterior de cómo se regulaban los ángulos de obturación en cine y por qué se habían elegido los estándares que se utilizan a día de hoy de ángulos de obturación o de velocidad de obturación. Lo cierto es que en la actualidad la mayoría de las cámaras, la gran mayoría, son cámaras electrónicas, con lo cual no existe necesariamente, por no decir casi nunca, una verdadera obturación mecánica. La obturación es electrónica y eso nos abre una serie de posibilidades enormes. Ya no de saber exactamente cuál sería el estándar con el que tenemos que trabajar, sino qué pasa si nosotros decidimos adaptar la intención creativa del director y trasladarla a la imagen aprovechando la versatilidad que tenemos con las velocidades de obturación electrónica. Es decir, qué efectos curiosos, peculiares, adecuados a la historia que vamos a contar se pueden generar utilizando ángulos de obturación que no son los comunes, que no son aquellos que os recomendamos en ese vídeo anterior. Pues bien, vamos a hablar a partir de ahora de todas las posibilidades que esto implica y de por qué los pasos a la hora de adoptar esta serie de elecciones han sido por ahora un poco vacilantes o balbuceantes, porque siempre hay miedo de meterse en territorios en los cuales el espectador no soporte lo que está viendo o la fatiga visual sea demasiado grande para que lo aguante durante demasiado tiempo. Por ejemplo, las diferencias que hay en la imagen cuando utilizamos
un ángulo de obturación de casi 360 grados, normalmente el estándar suele estar en 358, 359 grados, es lo que te marca la cámara, dependiendo de qué cámara estemos escogiendo, pero viene a ser lo mismo. Pues es una imagen completamente diferente a la que estamos, aquella a la que estamos acostumbrados. Hay muchos directores de fotografía que no quieren ni oír hablar de experimentar con esto, dado los efectos que puedes conseguir en la imagen, y tienen pues una preocupación de cara al espectador. Por supuesto, aquí cada cual es libre y cualquier elección es legítima siempre y cuando ayude a contar la historia, ayude a que el guión que queremos trasladar a imágenes funcione. De modo que no hay reglas, olvidaos aquí de que una cosa vaya mejor u otra y tal. Evidentemente hay que conocer, si vamos a saltarnos un poquito los estándares tradicionales, hay que conocer los efectos que tiene, porque de nada sirve transgredir algo que no conocemos en primer lugar. La manera más simple, la forma más sencilla de valorar exactamente cuáles son los efectos de los ángulos de obturación en la imagen es simplemente utilizar pues una linterna o una bombilla o un pequeño LED. Si estáis utilizando una linterna tradicional, pues quitemos la carcasa para que se vea mejor la bombilla o el LED, pero puede ser una fuente como esta. Y para ver exactamente, ya digo, estos efectos de los distintos ángulos de obturación en la imagen, lo ideal es utilizar esto de cara a cámara y con una imagen en completa oscuridad, rodar con distintos ángulos de obturación a 24 fotogramas por segundo, ir desplazando constantemente la bombilla para ver los efectos. Si abrimos a 11,2 grados de obturación, es decir, que el obturador permanece abierto durante 11,2 de los 360 grados de cada ciclo y por lo tanto cerrado durante los 348,8 grados restantes, la forma de la bombilla o la forma del LED es bastante nítida y reconocible. En cada fotograma apreciáis con exactitud la distancia que ha recorrido el LED desde el fotograma anterior. Si integramos a posteriori 7 fotogramas, por ejemplo, en una única imagen, se puede observar la distancia total que ha recorrido el LED mientras el obturador estaba abierto. Así que el espacio entre exposiciones nos indicará la distancia que recorrió el LED mientras el obturador estaba cerrado. Por lo tanto, una apertura de 11,2 grados, lo que estáis viendo ahora mismo, da una imagen relativamente nítida, sin desenfoque de movimiento, ni manchas, ni rayos de luz. Pero eso sí, si se reproduce en tiempo real, como lo estáis viendo ahora, pues tiene un notorio staccato. A 45 grados de apertura, ese staccato sigue siendo muy destacable. Si abrimos a 90 grados e integramos la secuencia en una sola imagen, como en el caso anterior, veremos que hay rayos de luz ya en lugar de puntos, aunque todavía hay un hueco considerable entre los rayos. Estos últimos representan los 90 grados en los que el obturador permanece abierto dentro de cada ciclo de 360 grados, o sea, una cuarta parte de ese ciclo. Y los huecos entre rayos representan los 270 grados restantes, que son 3/4 partes del ciclo. En el mundo real, ¿para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, durante las secuencias de lucha entre gladiadores en Gladiator, de Ridley Scott, el empleo de ángulos de obturación de entre 45 y 90 grados era constante, porque así dotaban al combate cuerpo a cuerpo de una épica y una brusquedad mucho más acentuadas, el efecto del staccato. En 72,8 grados tenemos la imagen a la que estamos habituados culturalmente trabajando con 24 fotogramas por segundo. 172,8, recordemos, es la opción estandarizada a 24 fotogramas por segundo en aquellos países donde la frecuencia de la corriente es de 50 Hz. En los países donde es de 60 Hz, estamos hablando de que serían 180 grados. O sea que hay que tener en cuenta siempre esa diferencia. Pues bien, la relación entre estos tiempos de apertura y el mecanismo de obturación es la que determina una serie de tablas que llevan años haciéndose, que nos indican cuáles son las velocidades estandarizadas máximas perfectas para hacer panorámicas. Si vamos más rápido tenemos un problema, sobre todo si estamos rodando en soporte fotoquímico, es decir, con cámara de película, porque el filage, el arrastre, pero todo en francés suena más bonito, pues queda muchísimo peor, hay un estrobo muy grande y molestaría bastante al espectador, de modo que por eso han existido siempre ese tipo de tablas, insisto, que nos indican cuáles son las velocidades idóneas. Es verdad que con el avance del lenguaje más publicitario, la gente está más acostumbrada a la imagen estroboscópica y ya no se respetan necesariamente ni tienen por qué estas tablas clásicas que se han mantenido como un estándar durante muchísimos años, pero siempre está bien conocerlas como punto de partida. Hay muchos profesionales y muchos científicos que se dedican al tema de la imagen en movimiento y que consideran que con el aumento enorme de la resolución habría que aumentar también, para mantener el mismo tipo de densidad en la imagen de cara al espectador, pues el ángulo de obturación. Es decir, tendríamos que tener un ángulo
muchísimo más abierto. Hay que tener en cuenta que esto tiene una serie de efectos en la imagen y hay que buscar las equivalencias. Por ejemplo, si trabajamos a 60 fotogramas por segundo, porque hace falta aumentar la velocidad también en estos casos, lo que tendremos, la diferencia que hay entre las imágenes a 355 grados de obturación es mínima, apenas hay espacio entre ellas. Sin embargo, el nivel de borrosidad media de las imágenes vendría a ser equivalente al que tendríamos si trabajáramos a 24 fotogramas por segundo y un ángulo de obturación de 90 grados. Hay que tener siempre presente estas equivalencias. El caso por ahora comercialmente más extremo de esta aplicación es la película de Ang Lee, Billy Lynn's Long Half-Time Walk, que solo se pudo proyectar en las condiciones en las que estaba pensada en 2 lugares en el mundo. Uno fue brevemente los primeros 10-12 minutos en la gran pantalla del IBC Show en Ámsterdam, y luego hubo 2 proyecciones, una en el Festival de Nueva York y otra en Los Ángeles, en sitios preparados para ello, porque la película estaba pensada para verse en 4K, 3D, 120 fotogramas por segundo y HDR, es decir, amplio rango dinámico también. Pues bueno, todo esto daba una sensación terriblemente inmersiva y se tuvo que trabajar a 358 grados, porque si no, no había manera de conseguir que el staccato y la imagen estroboscópica no fuera horrorosa. Así que en este caso, ya digo, es una necesidad. Culturalmente hablando, esto está bien, está mal para el espectador, es muy pronto para decirlo, porque ya digo, depende mucho de lo que cada uno ha visto a lo largo de su vida y la adaptación. Pues por ejemplo, en el caso de la peli de Ang Lee, según van pasando los minutos te vas adaptando mucho más a esas velocidades y a esos ángulos de obturación, y lo que te costaría en la misma proyección es volver hacia atrás. No obstante, es bastante común a día de hoy que durante las películas se cambie, eso sí, hay una especie de festival a veces de distintos ángulos de obturación. Normalmente, todo hay que decirlo, desde que surgió Salvad al Soldado Ryan y su famosa primera secuencia, de la que hemos hablado en otro vídeo, usarlo de manera efectista para conseguir que algo sea más dinámico, pero un poquito forzado. Cualquier persecución a día de hoy se hace con ángulos de obturación más bajos para conseguir que haya staccato y que todo parezca más apresurado, y empieza a cansar un poco, se ve demasiado el plumero a la gente que hace esto de manera efectista. Quizá probablemente la película en la última década en la que se ha utilizado diferentes ángulos de obturación, bueno, hay un festival de ángulos de obturación distintos y de distintas técnicas para utilizarlos, y sin embargo se ha hecho con criterio y realmente la visión te deja estupefacto, es Mad Max Fury Road de George Miller. O sea que si tenéis que ver un ejemplo de cómo se puede utilizar de manera creativa y sin embargo no efectista per se, no simplemente para destacar, no simplemente para dejar al espectador anonadado, sino que realmente tiene que ver con la historia que se está contando, quizá de entre las películas de los últimos 10 años esta sea la idónea para ver. Hay circunstancias en las que trabajar a 358 grados puede resultar muy útil. Un caso típico, si estamos haciendo una dolly circular de 360 grados, pues utilizar 358 grados de ángulo de obturación cuando lo que vamos a hacer es un plano medio más o menos cerrado de un actor en un punto fijo en mitad del sitio, pues puede resultar muy cómodo. Primero porque realmente si el actor no se está desplazando, la diferencia entre fotogramas no se va a notar tanto de cara al espectador como para que la imagen sea desagradable y resulte chocante porque el flash sea muy rápido. Y por otro lado, el estrobo que normalmente notaríamos si fuéramos a 172,8 en todo lo que hay detrás del actor, aquí va a resultar de manera fluida y el operador va a poder enfocar en todo momento con precisión y con verdadera nitidez la cara o el rostro o el cuerpo del actor en ese plano medio. O sea que ese sería un ejemplo de un caso en el cual puede venir muy bien. No necesariamente hay que abrir tanto, también se puede aprovechar en circunstancias en las cuales no se mueve nada en la imagen y tener una imagen un poco más agradable y, por ejemplo, tener medio stop más porque estamos trabajando a 270 grados de obturación o quizá un poquito más y tener un movimiento más fluido si hay algo de viento y ya digo, no se está moviendo nada realmente en la imagen o se está moviendo muy ligeramente. O sea que el ángulo de obturación, como todo, es una herramienta más creativa que podemos utilizar a nuestra conveniencia siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo, las consecuencias que tiene la imagen y que sea eso realmente lo que deseamos para el proyecto.